17, verso 13, lea conmigo en voz alta. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Verso 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, diga conmigo, tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto es palabra de Dios, y la palabra de Dios es poder. Alguien confírmelo, aleluya. Puede sentarse en esta mañana. A este tema le quise poner por título las tempestades. La tempestad tiene que ver con huracanes, con tormentas, gloria al Señor. Ahora, en nuestra vida, hermanos, no todo es primavera. Charles Chaplin dijo que, bueno, se sabe que él, ya siendo un anciano, tenía una esposa muy joven, ¿verdad? Y siendo la esposa joven, le dijo: tú eres una primavera, un día soleado, yo ya soy otoño a punto de entrar a invierno. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, no importa qué edad tengamos, las tormentas y las tempestades se dan en todo tiempo. En el año, yo voy a ser sincero, que desde niño, viviendo yo en Tuxtla, nunca me gustó el tiempo de lluvia. Y en Tuxtla caían los aguaceros, de repente no llovía 6 meses y caía un aguacero marca diluvio. Y cuando yo era niño decía: cuando sea grande me voy a ir a vivir en otro lado donde no llueva. Y resulta que igual pensaba que la luna se aparecía cuando quería y que me seguía. No sé cuánto les pasó eso. De ahí me enteré que tiene un ciclo y que tiene mucho que ver con el asunto del clima en la tierra, sobre todo en cuestión de lluvias. Y después entendí que en el año también hay un ciclo de enero a diciembre, ¿sí? Que nosotros tenemos que vivirlo. Es un ciclo en el cual Dios nos ha metido ahí, que de alguna manera nosotros ahí estamos, ¿sí? Entonces, en nuestra vida terrenal, física, ocurre exactamente lo mismo. Algunos son primavera. ¿Cuántos son primavera? Hasta triste lo dijeron, porque aunque son jóvenes ya parecen viejitos. Es una cosa que no pueden con ellos. Anoche predicaba un tema juvenil que le puse: la generación distraída y enojada, porque la juventud está bien distraída y nada más les manda a usted hacer algo y se enojan, se convierten en Hulk, cambian y se vuelven el hombre color verde o mujer color azul, no sé. Entonces, ¿cuántos son primavera? ¿Y cuántos ya creen que son otoño? Ahí se acabaron los amenes. ¿Y cuántos son invierno? Bueno, lo que quiero decirles es esto. Desde hace algunos domingos habíamos estado viendo cómo cuando el ejército de Dios sale a la guerra, o sea, podías morir, tenías que pelear. Había una promesa: Dios va contigo. Sin embargo, había que pelear. En la vida cristiana, desde que usted se entrega al Señor, el Señor está con usted en todo tiempo. Aun cuando usted peca, porque si no, ¿quién es el que le redarguye cuando usted peca? Si entonces el Señor ha prometido estar con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. Sin embargo, esto no nos hace exento de algunas tormentas, algunas tempestades en nuestra vida. Ahora, quiero decirles que hay tormentas o tempestades que el diablo las envía. Hay otras que Dios lo permite, o sea, como diciendo Dios te lo envía. Y hay otras que cree que usted mismo las provoca. ¿Qué sucedió aquí en estos 11 versículos que leímos? ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo? Dice la Biblia que por causa de predicar el evangelio, porque Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, esa era su chamba. Le pagaban por matar cristianos y por perseguirlos. Y un día el Señor se le aparece, aunque no lo vio, solamente vio un resplandor. No sé por qué algunos dicen que el último apóstol fue él y que vio a Jesús. No lo vio, solamente fue una luz y escuchó la voz. Y claro que era Jesús. Entonces, Saulo de Tarso es llamado y Jesús le dice: ¿sabes qué? Ahora la fe que tú asolabas, ¿qué crees? Ahora la vas a predicar. Y como perseguiste, te van a perseguir. Y no serás enviado a los judíos, sino que serás enviado a un pueblo gentil. Es decir, él vino a nosotros con el evangelio, para que el pueblo gentil se le destape la vista espiritual y puedan conocer al único Dios todopoderoso y a Jesucristo, el único medio de salvación. Y entonces Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, es comisionado, hermanos, para llevar el evangelio. Y pues también él padeció. Por eso, si usted ya ha hecho una decisión por Cristo y alguien se burla de usted, le dice: ay, quema santos, echa tortilla y no sé cuántos apodos más, no se enoje, porque acuérdese que también usted se burló de los cristianos. ¿Cuántos se burlaron de los cristianos? Entonces, aguantemos, hermano, no hay de otra, y que la honra y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, por estar predicando a Cristo, el apóstol Pablo es echado en la cárcel. Y no solamente eso, sino que los de la secta de los fariseos, de los judíos, querían matarlo. Claro, ellos pensaban que matando a Pablo o apóstol era un favor que le hacían a Dios. Y fíjese que estudiando esta historia hay algo que siempre ha recalcado en mi mente. Llega un momento que el apóstol Pablo apela a César. César era en aquel tiempo la máxima autoridad en el imperio romano. Y entonces el apóstol Pablo dice: quiero hablar con César. Y muchas veces yo he leído esta porción y siempre ha venido a mi mente: ¿por qué el apóstol Pablo apeló a César? Es decir, yo quiero ir delante de César. Y yo veo que en su humanidad, como que, bueno, el apóstol Pablo era un hombre muy sabio, y en su humanidad él apeló a César, que era la máxima autoridad, para que no lo mataran. Como diciendo: por lo menos ahorita pido hablar con César y ya mínimo no me matan. Esto permitió que él no fuera ejecutado, sino que fuera echado en la cárcel. Y un día, cuando llegó el rey Agripa, y aunque eran romanos, ellos sabían que los predicadores hebreos eran muy buenos, los profetas hebreos eran efectivos. El rey Agripa dijo: quiero escuchar a ese Pablo. Y lo trajeron al apóstol Pablo, en el cual él narra su conversión, al grado de llegar hasta el encuentro con Cristo, y al grado que el rey Agripa dijo: Pablo, por poco me convences para ser cristiano. Y fíjese cómo hay mucha gente así. A través de una tempestad o de un problema se acercan a Dios, pero después de que el problema pasó, se olvidan de quién fue el que los rescató. Hay gente que ha sido sanada, hay gente que ha sido liberada por el poder de Cristo. Hay gente que cuando pasan los problemas claman a Dios, hasta la iglesia vienen, si hay chance hasta se bautizan, pero después de eso no quieren nada con el Señor. Yo quiero pedirte algo: clama y ama a Dios en las tempestades, pero clámalo y ámalo también cuando hay paz y todo está tranquilo. Porque no se vale, hermanos, ser injustos y tratar de usar al Señor. Nuestro Dios también siente, y Él nos ama con amor eterno. Nos dio la prueba más grande de amor, que es la vida de su propio Hijo, dice la palabra, como para que vengamos y nada más lo utilicemos por tiempos. Imagínese usted.
Ahora, debido a que Pablo diserta delante del rey Agripa, atrás de las cortinas el rey dice: este hombre no merece ni la cárcel, mucho menos la muerte. Es más, ahorita mismo pudiera ser liberado, pero como apeló a César, y apelar a César era cosa muy seria, pues a César irá. Y yo me imagino que el apóstol Pablo diría: ay, ¿para qué apelé a César? Bueno, en su momento me funcionó, pero ahora pues ya le hubieran dejado ir libre. Y aparentemente fue una decisión que el apóstol Pablo tomó, pero más adelante en el naufragio nos damos cuenta cómo Dios le dice: es necesario que comparezcas delante de César. Sigamos en lo que dice la palabra del Señor. Ahora ellos son puestos en una nave. Y dice la palabra de Dios que como tuvieron que terminar el ayuno, si usted ha leído en la palabra, dice: y habiendo terminado el ayuno. Otra versión dice: haciéndoseles ya tarde porque perdieron mucho tiempo. Otra versión dice: porque estaba a punto de terminar el otoño y empezar el invierno. Otra versión dice: era la fiesta del día de la expiación. Esto quiere decir que ellos estaban guardando una fiesta judía, y después de eso subieron al barco. Pero recuerde, el otoño estaba pasando y a punto de entrar el invierno. Por eso les preguntaba hace rato quiénes son primavera, quiénes son otoño y quiénes son invierno. Yo me imagino que conforme va avanzando nuestros años y nuestros días, todo va cambiando. Nos salen canas, perdemos cierto vigor, nuestro cuerpo también va cambiando. Unos se ponen mejor, otros se ponen peor. Incluyo mujeres también, ¿verdad? Hay de todo, pero usted no se preocupe. Cristo la ama así como usted es, gloria al Señor. A lo que yo voy, hermanos, es que hay algunos que en el invierno de su vida, cuando llegan a la vejez, es el tiempo del autoanálisis. Es el tiempo en el que dicen: ¿cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? Lamentan situaciones, decisiones. También, ¿por qué no decirlo? En algunos ámbitos es el tiempo que quieren el reconocimiento, y empieza una serie de luchas también en la mente de los que lleguemos a la tercera edad, ¿verdad? Es un tiempo de invierno, es un tiempo de considerar las cosas. Y dice la Biblia que estas personas, bajo el mando de Julio, que era un capitán, fueron subidos al barco. En ese barco iban 276 personas. Hubo la oportunidad de quedarse en cierto puerto, pero el puerto se sabe que era así como muy sin protección, y tenían miedo porque venía un huracán. Fíjese que estaba viendo un video del siglo XXI, grandes transatlánticos, mucho más grandes que el Titanic, cómo han sido tomados por una tempestad y una tormenta, hermanos, y eso da miedo. Parece un terremoto escala 11 y terrible, y la gente se espanta, se desmayan, y se ve el barquito que parece ser enorme, se ve un barquito tan pequeño en medio de la tormenta. Se ha sabido también de esos yates enormes o esos transatlánticos enormes que los toma una turbulencia, un tipo tsunami, y literalmente los traga completos. Y yo digo: Señor, qué grande es tu poder, porque ese mar embravecido, no sé si a usted le ha tocado estar en alta mar con una tormenta. A mí, gracias a Dios, no. Peor desde que vi estos videos que barcos enteros son tragados, digo no. Pero le digo una cosa: aunque esas tormentas dan miedo, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, basta con que Él diga una palabra y ese mar se queda quieto, porque para Dios no hay nada imposible. Él creó todo lo que existe. Es más, se lo dejó a su Hijo, y dice la Biblia que sin Cristo nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Qué lindo, ¿verdad? Que el papá le dice al hijo: bueno, hijo, pues yo soy Dios Todopoderoso, pero te doy oportunidad a ti que hagas todas las cosas. Y la Biblia declara que todas las cosas por Él viven, fueron creadas por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado, incluyéndote a ti, incluyendo a la persona que amas, incluyendo a tu familia. Por eso nuestro Dios merece toda la honra y toda la gloria. Alguien diga amén.
Y más adelante se les levanta una tormenta, bueno, allá por Asia le llaman tifones, que pueden hasta partir una nave. Y yo me pongo a pensar, si hoy en día las naves modernas pueden ser hechas pedazos por las tormentas, cuánto más en aquel tiempo que eran puros barcos de madera, cómo crujía la embarcación. Dice la Biblia aquí que llegó un momento, dice el narrador, que llegó un momento que perdieron toda esperanza de vida. ¿Dónde? En alta mar. ¿Dónde? En la tormenta. Dice, ya no teníamos oportunidad de salvarnos. Y yo quiero en esta mañana rápidamente que se dé usted cuenta, hay tormentas que nosotros mismos las provocamos. ¿Quién te mandó a casarte con quien no debías? Te casaste con Fray Tormenta. ¿Quién te mandó a casarte? Pastor, me divorcio. No. Ya, dijera el abuelito, ya estás sobre la mula, aguanta los reparos. ¿Se da cuenta? ¿Quién te mandó a tomar esa decisión y luego es que el diablo cochino me indujo? No, también nosotros somos responsables, hermanos. ¿Quién te mandó a tomar una decisión sin consultar a Dios? Mire, a mí me da miedo hacer algo sin consultar a Dios. Yo le digo, Señor, ayúdame, yo no quiero fallar. Y usted tiene que aprender como cristiano a discernir cuándo el diablo le está estorbando y cuándo es Dios mismo que le está estorbando. Por favor, aprenda. Balaam el profeta quería pasar a maldecir al pueblo porque sus pantalones quería, hasta que Dios tuvo que usar que hablara una bestia, una burra, la burra de Balaam, para hablarle. Le digo, ¿por qué me pegas? Uy, imagínense, era tan bestia Balaam también, que ni siquiera se dio cuenta que estaba platicando con una mula muda, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Como algunos que están viendo el celular y hablan con el celular. Por lo menos Balaam habló con un ser vivo, pero estos hablando con su iPad y no sé qué tanto dicen. Sufren, lloran viendo series, viendo cosas así. Qué terrible, ¿verdad? Pero volvemos al punto, ¿sí? Tenemos que discernir cuándo es Dios el que nos está estorbando y cuándo es el enemigo el que nos está estorbando. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿A quién le pidió usted ayuda? Si usted dijo, Dios mío, ayúdame, dirígeme tú conforme a Romanos 8:14, yo quiero decidir bien, yo le aseguro que por muy mínima que sea su oración, Dios le responderá, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí aparentemente fue el apóstol Pablo el que se metió en esto. En sus epístolas él dice también, he querido ir a ustedes a visitarlos, pero el enemigo me ha puesto trabas. Mire cómo el apóstol está discerniendo que fue el enemigo el que le puso trabas. Hace muchos años, cuando estábamos en Tuxtla, yo me aferré a ir a un pueblo donde yo había fundado una iglesia, y por algún motivo yo quería regresar, pero en ese día. Y sabe, la camioneta que andaba era una automática, un modelo atrasado, y estaba tirando aceite de la caja. Busqué quien lo reparara, y según lo repararon y no quedó, y seguía tirando aceite, y empecé a ir luego que la llanta. Hermanos, todo el día trabajé. Dije yo, aunque sea en la noche me voy porque me voy. ¿Y qué cree? No se pudo. Trabajé en ello todo el día y no se pudo. Pero yo discerní que no era el diablo el que me estaba estorbando, era el Señor que me estaba poniendo trabas, porque no convenía que yo fuera en ese día. Fui 6 o 7 meses después y todo salió bien, porque todo en el tiempo de Dios es hermoso. Hay personas que a veces se casan con alguien que no deberían de casarse. Mire, aquí hay muchachas, o me ha tocado ver muchachas que se dicen, no te cases con él, es yugo desigual, él piensa diferente a ti. Tú vienes a la iglesia, él tiene mente de caballo, quiere irse al campo. Y después, bien borrachote, bien drogadicto, y todavía dice, es mi cruz, no es tu cruz. Basta con la cruz que tú tienes de parte de Dios para cargarla, que significa los sufrimientos en Cristo Jesús, como para cargar otra cruz que Dios no te ha dado. No se confunda. Señor, tu obra me tiene así. ¿Cuál obra? Dios no te mandó a hacer nada. ¿Verdad que hay gente así?
de muchos, hasta pastores, perdón por la expresión, pero hasta pastores, se desviven un evento, otro evento, otro evento, otro evento, otro evento, y nomás haciendo eventos y presentando cantantes, artistas cristianos, y luego, ya me salió vitiligo, ya se me cayó el cabello, ¿y por qué tengo 3 celulares? Señor, tu obra. Dice el Señor, ¿cuál obra? Dios no te mandó a hacer eso. Por eso hay gente que se desanima, dice, mira, es que el pastor, el cristiano anda todo frustrado, todo cansado. ¿Sabes por qué? Porque están haciendo algo que Dios no los mandó a hacer. Porque Jesús dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Ya vieron cómo están? Fácil, ligera. ¿Y todo? ¿Por qué siento yo que voy cargando? Porque tú mismo provocas las tormentas. Hasta postean su frasecita, ¿verdad? Cuando el diablo te mande una tormenta, dile, la tormenta soy yo. Su filosofía barata. Sí, y digo yo, amén. Porque esa tormenta que tú estás pasando, tú mismo lo creaste. ¿Por qué andas de celoso? ¿Por qué andas de celosa? ¿Por qué te andas metiendo en chismes, en líos, en opiniones que nadie te pidió? Claro, también hay tormentas que el enemigo manda. Siempre que yo he leído el libro de los Hechos en esta porción, el famoso Euroclidón, que es un ciclón, es un huracán, creo de categoría 3, es terrible. Yo siempre he pensado que ese Euroclidón, porque hasta nombre tiene, lo mandó el diablo. La tormenta que se levantó en lo que Jesús pasaba de este lado del lago o del mar de Galilea hacia allá, ¿sí se acuerdan que se levantó una tormenta? También el enemigo levantó esa gran tempestad. Cuando tuve la oportunidad de estar en el mar de Galilea, íbamos en una barca que le llaman la barca de Pedro, ahí íbamos adorando. Yo quedé viendo y realmente está rodeado por cerros. Y yo le preguntaba al guía, que era un judío, le digo, oiga, ¿y de dónde se levantó una tormenta? Dice, pues igual nos hemos preguntado, pero parece que por acá en medio de 2 cerros. Y yo dije, confirmada mi teoría. Sí, esa tormenta que el diablo levantó cuando Jesús iba con sus apóstoles, ¿sí?, no sirvió para derrota, sirvió para que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos. ¿Se da cuenta? Si usted se ha metido en un problemón, o si el enemigo le ha mandado una tormenta, y sabe que muchas veces las tormentas son aquí, en la mente está el campo de batalla. Aquí están las tormentas. Pensamientos de atadura, pensamientos de miedo, pensamientos de culpabilidad, de algo que el Señor ya te perdonó, pero no, viene el diablo y te hace favor de estarlo recordando. Y hay tormentas aquí en tu mente, ataduras mentales. Ves a 2 personas allá platicando, están hablando de mí, y ni en cuenta a esas personas. Donde quiera ves traiciones, gente mala, se vuelven paranoicos. Entonces, hay tormentas que el diablo va a enviar, como la que se levantó esa tempestad cuando Jesús iba con sus apóstoles. ¿Sabía el diablo que Jesús iba ahí? Amén. Pero aún así es tan cochino que se metió a atormentar a la gente. Los cristianos pueden ser atormentados, amén. Por eso cuide sus pensamientos. Dice la Biblia, mas tú, Señor, guardarás en completa paz aquel o aquella cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quiere vencer las tormentas? Tómese de la palabra de Dios. Estos hombres dijeron, ya no hay esperanza de vida, aquí nos morimos. ¿Y quién los encuentra, hermano? ¿Quién? Estamos hablando de hace 20 siglos. Cuando algo que hace el enemigo, escuche bien esto, algo que hace el enemigo es que te sientas solo en medio de la tormenta y tú piensas, estoy solo, nadie pasa lo mismo que yo, nadie me apoya, bola de hipócritas, los hermanitos, nadie me vino a ver. Y cosas como esa el enemigo pone dentro de la tormenta. Le doy otro consejo. Sea el enemigo o sea usted que provocó la tormenta, agarre este consejo. Cuando usted está en medio de la tormenta,
y no siente lo duro, sino, sí está duro, pero siente malo seguido, una tras otra. Le digo algo, no busque profetas, busque a Dios. No ande platicando en Facebook sus problemas, a nadie le importa. Platíqueselo al Señor. En medio de la tormenta, ¿qué vamos a hacer? Van a haber voces que en vez de venirte a ayudar, personas, para ser más específico, que en vez de venirte a ayudar, casi vendrán a darte el tiro de gracia. Sí, te pasó eso porque pecaste y porque eres esto y porque eres... te van a decir todo lo que tenían almacenado en su corazón. Otro te va a decir, sí, Dios ya me lo había mostrado. Es más, te digo algo con mucho respeto, te vas a morir en esa tormenta. La persona ya ni duerme. ¿Y por qué lo toman? Porque cuando hay tormenta, hermanos, es un tiempo de desgaste emocional, cansancio físico, agotamiento, y es un tiempo para que el enemigo venga y quiera destruirte totalmente. Por eso en los tiempos de tormenta, mire qué hicieron los apóstoles, clamaron a Jesús. A pesar que ellos estaban acostumbrados, algunos de ellos, a la mar, tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Dice la Biblia en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Dice la Biblia que fueron y le hablaron a Jesús. Y Jesús, nuestro Señor, es especialista en tormentas. Tal vez usted diga, ay, estoy en una tempestad, pero no sé cuándo. Aquí está la respuesta. No depende de Dios, depende de usted. Muchos, el Señor hoy los quiere sacar de una tormenta. Y ellos dicen, sí, amén, amén. Y se irán de este templo atormentados, porque como que hasta ya les gustó la tormenta y les gustó ser atormentados, y siempre la misma cantaleta y siempre pan con lo mismo. No, hermanos, el Señor nos ha llamado para ser más que vencedores. Si tú fallaste, pídele perdón a Dios. Si tomaste una mala decisión en tu vida, ya no dejes que el diablo te siga atormentando por el pasado. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre tu vida, dice el Señor. Le tienes que creer al Señor con todo tu corazón. Tal vez diga, bueno, ayer estuve en la lona, ahí me tuve que tirar ahí en la presencia de Dios, pero hoy estoy de pie porque mi Redentor vive. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres estaban en una tormenta. Siempre he creído que el Euroclidón, esa tormenta, la mandó el enemigo. Y le digo algo, cuando es algo enviado por el enemigo, no tenga miedo. La última palabra lo tiene Dios. Antes yo predicaba de esto y lo sigo predicando. La última palabra la tiene Dios. ¿Y por qué digo antes? Antes de que a mí por lo menos 2 veces los médicos me han diagnosticado de muerte. Ay, es una tormenta, como que se siente feíto. Y luego me acuerdo de lo que he predicado y digo, la última palabra la tiene Dios. ¿Y sabe qué consejo le doy? No sea bocón. Dice la Biblia que cada uno que tenga fe lo tenga para sí mismo. Yo tengo mucha fe, aviéntenme el diablo, le quiero dar una revolcada. Ten cuidado con lo que estás diciendo. O como Pedrito, ¿verdad? Señor, mi vida doy por ti. Mejor pídale mucho al Señor. Hay mucho, quiero aprovechar para decirle esto, hay mucho debate en si la iglesia pasará la gran tribulación o no la pasará. Versículos a favor de esta otra postura. ¿Y qué cree? La tribulación ya empezó. Falta la gran tribulación. Ahora, yo como pastor de la iglesia no les puedo asegurar que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Nuestra doctrina dice que no pasaremos, pero hay mucho que estudiar en la Biblia. Y si yo le digo a usted, no pasará tribulación, usted no se va a preparar. Piensa que todo es miel sobre hojuelas. Y cuando el problema venga, la tribulación venga, usted se va a decepcionar y va a decir, pero si el pastor nos dijo que no íbamos a pasar esto. Yo no me explico por qué ahora están muchos predicando un evangelio tan barato, tan sencillo, de que solo prosperidad y que no te preocupes cuál sufrir, cuando la Biblia dice
que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Sabe para qué sirven las tempestades, los problemas, los procesos, como usted le quiera llamar? Porque te purifican. Es la catarsis. Es lo que el rey David experimentó cuando él pecó con una mujer casada, y no solamente adulteró, sino que embarazó a esa mujer. Y él dijo: voy a callar este pecado. Pero había alguien que lo estaba viendo. Y es la parte donde tiembla la carraca y dice uno: Señor, tus ojos están en todas partes. Alguien diga amén. Pero a David se le olvidó eso. ¿Sabes por qué? Escuche, ¿sabe por qué a David se le olvidó? Porque el pecado embrutece. Si usted le da una orden a alguien y no obedece, o obedece cuando quiere, en el trabajo, en la oficina, en la casa, probablemente están en pecados. Así anda, mire. ¿Ya hiciste lo que te dije? Perdón, ¿qué me dijo usted? Y cuando se está en pecado, se toman malas decisiones, porque el enemigo embrutece tu mente. Atención. Como que siempre vamos a necesitar un pastor que nos jale la rienda. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Entonces yo no puedo predicarles un evangelio en el que no va a haber tormentas y sobrenatural, un café sobrenatural, un agua sobrenatural y todo sobrenatural. Antes de experimentar lo sobrenatural, tienes que estar consciente de lo que es natural. Pastor, entonces, ¿toda la vida voy a sufrir? Tampoco he dicho eso. Lo que he dicho, que un proceso, una tempestad te purifica. El rey David, cuando pecó y Dios trató con él, fue algo durísimo. Murió su hijo que nació del adulterio, y por poco se muere él también. Y en el Salmo 51, en la oración de arrepentimiento del rey David, dice: Señor, purifícame con hisopo. ¿Qué era el hisopo? Algo muy amargo. ¿Ha probado la chilchagua? Aquí en Sancre se escucha mucho de la chilchagua. Es una hierba que es buenísima para cuando hay salmonela. Sí. Pero cuando a mí ya me la dieron la otra vez. Cuando el dolor es tan grande, ya ni lo amargo se siente. El hisopo era más amargo. ¿Alguien ha probado el cacate? Producto chiapaneco. A mí me gusta muchísimo. Por eso cuando a mí me tocan copas amargas, tiene que ser más amargo que el cacate y más amargo que la chilchagua. Si no, no me hace efecto. Eso es lo que le llaman la catarsis, una purificación, y hay algo o alguien que representa tu catarsis. Y si es una tormenta que el enemigo te envió, tómala para bien, porque la Biblia dice que todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor, sobre todo las tormentas que son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. ¿Se imagina usted que fuera una iglesia que nunca tiene problemas, que nunca tiene catarsis, que todo bien? Nos desviaríamos, hermanos. Yo no puedo decirle a usted y asegurarle que no pasaremos la gran tribulación, pero sí le puedo asegurar que Cristo estará con nosotros, pase lo que pase, todos los días hasta el fin del mundo. Claro, nuestra esperanza y nuestra súplica es que Cristo venga antes de todo eso. Porque algunos toman unos versículos solamente para respaldar alguna doctrina, pero no ocupan el consejo completo. Prepárese, porque va a llegar el tiempo que vamos a tener que demostrar cuánto amamos al Señor. Estos hombres dijeron: ya no hay posibilidad de salvarnos. Cuando el enemigo te mande una tormenta y te diga: tu matrimonio ya no tiene solución, te quedan 3 meses de vida, ya perdiste tus ahorros. Recuerde siempre que la última palabra la tiene Dios. Y hoy Dios te dice que vas a salir de esa tormenta. Y no vas a salir así como Jonás, todo con nalgas y baba de pescado grande. No, vas a salir victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Lo creo y lo declaro sobre tu vida, porque no sé qué usted esté pasando. Yo actualmente
no estoy pasando ninguna tormenta. No vayan a pensar, ay, el pastor está pasando una tormenta, por eso no, nada, relax, tranquilo. Tal vez me esperan otras, yo no sé. A veces me pongo a pensar, bueno, Señor, ya estoy en la 5ª década de la vida, tengo hermanos mayores, hermanos menores, no sé qué vaya a pasar, no sé quién se vaya a ir primero, no sé absolutamente nada, Señor, pero lo que sí sé, que tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra del Señor. No sé cuántos creen esa palabra. Ahora, en medio de cualquier tempestad, ya le expliqué, clame a Dios, hable con Dios. 275 personas, no sabían ni a qué Dios pertenece, pero el número 276, que era el apóstol Pablo, él sí sabía a quién Dios servía. Y él se hincó, y luego estos ya tenían todos, estaban pálidos, decimos en Tuxtla, todos papujos, no habían como 14 días, no habían comido ni bebido, solamente estaban esperando la muerte. En el día no había sol, todo estaba nublado, en la noche no había estrellas, totalmente desahuciados, con miedo, y el apóstol Pablo orando. Y luego el apóstol, ya bien fortalecido, les dice, a ver, vengan para acá, señores, de paso me desahogo. Les dije que no zarpáramos, pero bueno, no me hicieron caso. Ahora ya estamos metidos en este rollo. Atención, jóvenes y señoritas, si te metes en un rollo por tu gana, te quiero decir algo, sí la regaste, pero papá te va a ayudar a salir adelante. Esa es la buena noticia. Porque el apóstol Pablo, como diciendo, lo siento decirles, pero se los dije. Y ahora estamos en esto. Sin embargo, anoche cuando yo estaba orando, el ángel del Dios a quien yo sirvo se me apareció y me dijo, Pablo, tu oración ha sido contestada. Yo creo que no hay frase más linda que esa, que Dios nos diga, tu oración ha sido contestada. Y ninguno se perderá. ¿Por qué? Porque tú lo pediste. Pablo había pedido a su Dios, que es nuestro Dios, que ninguno muriera. Señor, que nadie se muera. Hay que se pierda el barco, Señor, pero que nadie se muera. Concedido. El barco se perdió, pero ninguno de los que iban a bordo murieron. Te digo algo, de esta no te mueres. De esta sales adelante en el nombre del Señor. Durante el tiempo de la pandemia, un siervo me escribió porque a él le dio el virus. Por cierto, dicen que sigue dando. A mí, como ni me dio, ni me vacuné, ni me va a dar, pues ya estoy desconectado del virus. Pero dicen que sigue dando, ¿verdad? Y este pastor le dio y duro. Y le digo, hijo, ¿qué le pasó? ¿Cómo está? Me dice, bien, papá, se estaba recuperando. Y me dice, ¿quién sabe de qué me voy a morir? Pero de esto no me muero en el nombre del Señor. Y ahí está vivo todavía el siervo, para la honra y la gloria del Señor. A ver, levante su mano así y dígale al que tiene al lado, de esta no te mueres, te lo garantiza el Señor. Dios permitió lo que pasaste para que reflexiones, porque en la tormenta, en la catarsis, ahí es donde Dios hace que el hombre reflexione. Lo dice Job, el libro de Job dice, Señor, de una y de otra manera le hablas al hombre. ¿Cómo? De noche, en visión nocturna, ok, son los sueños, pero también a través de una enfermedad, cuando ya se ponen débiles que hasta las costillas se le ven. En accidentes, en situaciones difíciles, Dios nos habla. Mire, ayer venía un pastor para acá y cuando me mandó un mensaje que estaba saliendo de su ciudad, cuando a mí me avisan, yo siempre oro por los siervos. Me dijo, le notifico que vamos subiendo a San Cris. Y cuando a mí me avisan, yo luego los encomiendo al Señor. Y le puse una frase de protección que Dios puso en mi corazón. Y anoche me dice, ¿qué cree? Cuando veníamos en un parpadeo de 2 segundos, por poquito, hermanos, se va un voladero. Y cuando él entró a la ciudad, hasta ahí, vio el mensaje que yo le había mandado y me dijo, esto funcionó. Amén. Créele al Señor, no te mueres en esta.
largo camino te resta por delante. Si Dios permitió un accidente, un atentado, cualquier cosa, pregúntate, ¿por qué no te moriste? Porque Dios está contigo. A ver, chicos, pónganme rápido el Salmo 23:1. Por ahí del verso 3. Mejor 23:3. ¿Cuántos se saben este salmo? ¿El 4? ¿El 5? ¿Cuántos se lo saben? ¿El 6? Ahí está. Es el último versículo, ¿verdad? ¿Lo puede leer conmigo? Mire, por eso hay una alabanza que me gusta mucho, dice, paz, ¿en dónde? En Cancún tomando el sol. No, paz en medio de la tormenta. Mire, lo que a mí sí me ha agarrado es una turbulencia ya a 30,000 pies de altura. Y se siente feo. Bueno, los viajes de aquí a México son como 260, 300 pasajeros cuando mucho. Ya los viajes que son así de continente a continente son aviones enormes. Yo cuando vi el avión y me enteré que van 500 pasajeros, casi el doble de los que iban con el apóstol Pablo. Y luego veo que vienen montacargas y le están mete y mete y mete. Dije yo, en ese avión voy a viajar, ya no quiero. Y le siguen metiendo. Qué terrible. Y luego 12 horas allá arriba, 30,000 pies de altura, más o menos 10 kilómetros allá arriba. Y a pesar que son aviones enormes, hermanos, en las turbulencias se siente feo. Mi esposa todavía no le pierde la fobia, ¿verdad, mami? Todavía casi me deja sin mano cuando me agarra. Tranquila, mami, aquí el Señor va con nosotros. Dice uno, allá arriba, dependiendo de 2 motorcitos, un montón de toneladas abajo. Pero el Señor me dijo, es que no depende de estos 2 motores, dependes de mí. Y si es la voluntad de Dios que uno vaya a otro lado, sea en avión, sea en tren, sea en bicicleta, sea en moto. En otras palabras, si tú vas a cumplir el propósito de Dios, ninguna tormenta te va a detener. Vas a salir de esa tormenta en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, léanlo conmigo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se dan cuenta? No sé, no veo bien hasta allá atrás. ¿Vino Jared o Mefi? Ven acá, hijo. ¿Vino Mefi? No vino Mefi, ahora que lo. ¿Gadi no vino? Gloria. A ver, hijo, ven aquí. Ah, no, perdón, ahí viene ya. Manifiéstate, hijita, ahí vienen. Vengan rápido. Ponte de este lado, hijo. Él va a representar el bien y él va a representar la misericordia. Ve, se ríe este. Lo vas a... No, pensó que era el mal, el bien y el mal, no. Es que ahí dice, ciertamente que el bien y la misericordia me seguirán. Péguense a mí, por favor. No vayan a dejar caer. Las tormentas, hace rato decía, causan estrés, causan agotamiento. De hecho, a veces veo mucha gente atormentada, hasta los ojos así medio chispados, rojos. ¿Qué? Llevo 4 días sin dormir. Confía en Dios y toma esa palabra, ¿sí? Que cuando tú estás pasando una tormenta, el Señor va a enviar ¿quién? El bien. ¿Ya despertaron? El Salmo 23 es para usted. ¿El Señor enviará qué? Gracias, Padre. Nos cayó el rema. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Péguense a mí. ¿Quién es? Si estoy cansado y me quiero caer.
Mire, y aquí ya dejé caer todo mi cuerpo, nomás que como yo estoy chaparrito y levanta pesas. Y si me quiero caer de este lado, la misericordia. Ya de repente se para y dice, vamos a echar ganas, hermanito. Sí, no se preocupe, ya falté 10 años a la iglesia, pero voy a seguir adelante. Y no se olvidan que Dios es bueno, y que cuando estás por desmayar y cansado otra vez, te vas para acá, ahí te agarra el bien y hasta te duermes en el bien. Total, no te va a soltar. Y por si las dudas, del otro lado, la misericordia. Pastor, ¿y si me voy para atrás? Ahí están los dos. Entonces, el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. Gracias, hijos. Hagan favor de ya no crecer más, porque me humillan, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Hasta te duermes en la misericordia de Dios, Señor. Mire, a mí me ha pasado, soy un hombre procesado, soy hombre de guerra desde mi juventud, porque desde mi juventud llevo el yugo. Me ha tocado tirarme a llorar y decir, Señor, ya, ayúdame, ya entendí. La regaste, pídele perdón al Señor, pero Él no te desecha, porque aún en los momentos difíciles, el bien y la misericordia de Dios te seguirán. Póngase de pie, por favor, en este momento. Quiero orar por usted, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Esto es lo maravilloso de Dios, que podemos tener paz en medio de la tormenta. Cierre un momento sus ojitos, por favor. Suelte el pasado, suelte el pecado, porque el pecado agobia, estresa, atonta, para que no veas el bien y la misericordia del Señor.